¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una noche linda en Montevideo, ¿eh? Están haciendo días calurosos. Una actividad además muy dinámica sobre la cual vamos a hacer referencia aquí en este programa, donde vamos a intentar, como todos, cada una de nuestras emisiones, acercarles conocimientos a propósito de temas que nos importan a todos. Pero vamos a saludar a Alfonso, vamos a saludar a Diego. ¿Cómo les va? Muy bien, buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Me parece muy bien. Hola, Cecilia. Buenas noches, acá los espero con un informe bien polenta para hoy. Bien... ¿Ahora nos contás? Ahora les cuento. Perfecto. Vamos a tener presencias aquí como ocurre siempre. Dentro de algunos minutos vamos a tener la presencia del caricaturista, no es un artista, ¿verdad? Artista plástico, periodista Rodolfo Arocha, a propósito de su libro que acaba de publicarse, que se llama Crudo. ¿Cómo es él? Crudo. Han pasado muchas cosas en estos días, ¿eh? Han pasado muchas cosas en estas últimas horas. Sí, un poco más adelante vamos a hacer un análisis. Bueno, primero tenemos al ministro de Trabajo y Seguridad Social. Está aquí en Pablo Mieres, que ya está detrás de cámaras esperando. Lo vamos a tener en vivo para hablar. Hay muchos temas, ¿no? Sí. Vamos a hacer algún análisis sobre todo los desafíos del frente. Ya hablamos del Partido Colorado. Y nada, quería decir solamente un brevísimo mensaje. ¿En qué quedaron los aplausos? Los aplausos de la gente, a los enfermeros, a los médicos, muchos de los cuales hoy toman actitudes equivocadas, a veces se toma como un desafío violar las normas más elementales que nos están pidiendo todos. Hoy se supo, una jerarca del sanatorio de Canelones en el que falleció este enfermero de 55 años que no tenía ningún antecedente, dijo: para algunos es un número más, ¿no? Es una persona. Me pregunto otra vez, creo que es necesario que valoremos lo que está pasando y que volvamos a que esos aplausos que al principio de la pandemia nos distinguían. Hoy murió uno de los que está en primera línea cuidando de todos nosotros. El saludo a la familia, el respeto a todos sus compañeros y que la gente tome conciencia. Sí, yo adhiero a las palabras que ha dicho Alfonso, a toda la gente de salud, a todas las personas que están trabajando duramente en muchas oportunidades, peleando entre la vida y la muerte, porque se están produciendo muertes también, no solamente enfermedades o gente que se recupera, que es la mayoría, pero están acompañando a personas que tienen un proceso que a veces es muy dramático. Es un día muy especial, 108 personas en la jornada de hoy, no está como para tomárselo en broma. Esta es una situación compleja, dijo el secretario de la Presidencia, por lo tanto vamos a intentar acercarnos a todo lo que se nos pide, que después de todo no es tanto, ¿verdad? Simplemente cuidarnos. Diego. Sí, no, simplemente recordar lo que en conferencia de prensa Fernando Paganini, uno de los integrantes del GACH, dijo, ¿no? Que va a ser muy difícil en realidad su planteo, pero bueno, tratar de llegar lo mejor posible para la temporada de fiestas y para la temporada de verano. Tratar de volver a la zona verde. Todas las proyecciones indican que eso va a ser difícil, pero tratar de llegar lo mejor posible. Hoy lo repitió Álvaro Delgado, secretario de Presidencia. Tratemos de llegar medianamente armados, ¿no?, a ese momento en donde inevitablemente por el propio movimiento, el trasiego de gente, va a haber mayor exposición al virus. O sea, estas 2 o 3 semanas son clave para el futuro inmediato de la pandemia en Uruguay. Sí, hablábamos con Cecilia con respecto a esto y hablábamos, hay algunas novedades, por ejemplo, atención, los uruguayos que viajen a otros países por razones turísticas no van a tener cobertura del Estado al regresar aquí en caso de que contraigan el virus. Eso por un lado. Y por el otro lado, Cecilia, estábamos muy atentos recién viendo que en la selección uruguaya se ha elevado a 20 las personas que tienen concretamente el COVID-19. Uno no es quien para juzgar, pero realmente lo de la selección es en definitiva, es un símbolo de lo que está pasando, de este descontracturamiento que hemos tenido los uruguayos y que ha llevado a que la situación esté más compleja, como decía Álvaro Delgado, y adhiero al saludo que estaban haciendo ustedes al personal médico, a las enfermeras, porque ellos vienen hace
meses batallando con nueva indumentaria, con horas de trabajo frente a otra situación, que nos cuesta ponernos un tapaboca y respetar las medidas que, como decía Jorge recién, no son tan complejas para respetar. Pero hoy también vamos a estar hablando de otros temas, además de lo que es coronavirus, porque, bueno, parece que la despenalización del aborto era un debate saldado, pero no lo es tanto, porque siempre vuelve a ponerse sobre la mesa, en este caso de la mano de Cabildo Abierto, que si bien lo tenía planteado en su programa de gobierno, difundió un documento en el que habla de un holocausto silencioso, lo que generó ciertas reacciones. Entonces nosotros nos preguntamos, a 8 años de la implementación de esta ley, ¿en qué está el aborto en nuestro país? ¿Cómo están las cifras? ¿Vienen subiendo? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Hay muertes por abortos clandestinos de mujeres a pesar de que haya un marco legal hasta las 12 semanas de gestación? De todo esto vamos a estar hablando y además vamos a tener la información en números, como siempre, con Eduardo Botinelli de la mano de Factum, que nos va a decir cómo se posicionan los uruguayos frente a la interrupción voluntaria del embarazo, que ya quiso ser refrendada y que no tuvo demasiada adhesión. Así que, Jorge, vamos a estar con todo este tema más adelante. Gracias, Cecilia. Y seguramente que uno de los temas más importantes, ¿verdad?, independientemente de la salud, que es el prioritario, la vida es lo prioritario. Pero hay otros temas que también son prioritarios en el sentido que están en la escala de las preocupaciones mayores. Una de ellas es la del trabajo. Estamos recibiendo, como decíamos recién, al doctor Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, líder del Partido Independiente. ¿Qué tal, ministro? Muy bien, un gusto. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Alfonso? Gracias por venir. Ministro, una de las prioridades precisamente que usted señaló cuando asumió su cartera fue la del mantenimiento de los puestos de trabajo, ¿verdad? Eso que es un desafío para el mundo. Sí. Es decir, estamos hablando de cosas locales, pero no desprendidos de la realidad que vive hoy el mundo. Creo que hay 1.000 millones de personas que han quedado en situación irregular, diferente en materia laboral, es decir, han perdido el trabajo o medio trabajo, o han tenido que jubilarse, etcétera, etcétera. ¿Cómo está el panorama? No, es un impacto brutal, ¿no? ¿Usted tiene esa cifra, 1.000 millones? Bueno, OIT habla de 400 millones de puestos de trabajo perdidos en 2020. Si uno multiplica eso por las personas en el hogar, da un poco más incluso, más de 1.000 millones de personas afectadas, directa o indirectamente por la crisis laboral. Y bueno, esa es la realidad en que vivimos. Uruguay no es ajeno a eso. Obviamente hemos tenido hasta ahora un manejo de la situación sanitaria bajo control, eso ha ayudado sin duda, pero también en la otra cara, digamos, es que la situación de empleo en Uruguay ya estaba afectada antes de empezar la situación de emergencia sanitaria. O sea, cuando uno mira los números en febrero, el último mes antes de la emergencia sanitaria, había 50.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos años, casi 50.000 trabajadores en seguro de paro y un índice de desocupación de 10.5, que era el más alto desde el 2007. Entonces arrancamos con un terreno complicado y sobre eso una lluvia torrencial. Entonces las cosas no son nada fáciles. De todas maneras, cuando estalló la pandemia en marzo se imaginaban, por lo menos algunos analistas pronosticaban un desempleo que podía llegar al 15-16%. Sí. Bueno, hoy los números en septiembre hablan del 11% de desocupación y todos también sabemos que hay una desocupación un poco oculta, que son ocupados que hoy no están buscando trabajo. Claro, por eso no se mide, ¿no? Y que, claro, y o ahí sea, el que no busca trabajo no aparece. Nunca apareció hoy, ahora menos. Entonces, claro, yo creo que hay que estimar un par de puntos más, por ahí andan las estimaciones de los especialistas. Entonces estamos hablando de un 13%, o sea que es menos de lo que al principio se imaginaba que iba a ser el impacto. De todas maneras, tenemos 85.000 trabajadores en seguro de paro, 25.000 de ellos son parciales, o sea que es gente que está trabajando a media máquina, pero está trabajando, y 60.000 todavía con seguro de paro total. Entonces la afectación es real y inevitable además, porque no es un problema del Uruguay, es un problema mundial que incluso en el Uruguay
ha tenido un impacto menos grave, lo cual no es un consuelo, porque como todo el mundo sabe, bueno, lo que le pasa a uno es el 100%, ¿no? Sí, sí. Más allá de los números, ¿no? Hemos trabajado mucho en la contención. La prórroga de los seguros de paro ha sido un instrumento permanente. El Parlamento la semana pasada votó un proyecto de ley que enviamos en donde se le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de prorrogar el seguro de paro más allá del año, para evitar después tener una especie de embudo o cuello de botella con leyes que tendrían que aprobarse por cada caso de prórroga más allá de los 12 meses. Entonces, ¿qué estamos pensando? Bueno, que va a ser necesario prorrogar los seguros de paro hasta que la reactivación esté mucho más completa. Sí. Ha habido beneficios para las empresas que reincorporaban. Seguro de paro parcial. Está el seguro de paro parcial, que está vigente hasta fin de año. Vamos a ver, tenemos que evaluar en estos días qué hacemos para adelante, pero por lo menos hasta fin de año ha estado presente y ha sido un instrumento muy útil, reconocido por el movimiento sindical y por los empresarios. Entonces, hemos y vamos a seguir manteniendo, digamos, medidas. Remando. Para que se hagan una idea, porque la gente de repente no lo sabe, en seguros de paro el Estado ha gastado o invertido desde marzo a octubre más de 300 millones de dólares. Es decir, 320, 330 millones. Es una cifra muy potente, muy fuerte, pero que se hace con toda la convicción de que hay que sostener, de que hay que acompañar, de que hay que responder a una situación muy grave que se ha generado y esperando que haya una normalización, pero bueno, por ahora... Ahora, ministro, y falta algo que seguramente no es un fracaso de nuestro país, sino que las circunstancias están empujando también a ello, que son los datos negativos que vamos a tener en relación a la temporada turística. Sí. ¿Cuánta gente tienen calculado ustedes depende de la temporada turística? No, en realidad hoy es muy difícil de estimar cuál va a ser. Lo que tenemos claro es que la temporada turística va a ser mucho menos importante de lo que históricamente ha sido, pero no sabemos bien porque acá hay fenómenos, hay cosas que se mueven. O sea, los uruguayos que se iban a veranear fuera no se van a ir a veranear fuera, o sea que va a haber un flujo extra de turistas nacionales veraneando en el Uruguay. A su vez no ingresan los argentinos, que son el gran número, ni otros extranjeros. Entonces va a haber un bajón, pero también es probable que haya una actividad razonable, impactada, pero razonable, y hay medidas para sostener el turismo, y en particular en lo que tiene que ver con nuestra cartera, el beneficio que se le va a dar a las empresas que reincorporen trabajadores o que generen nuevos puestos de trabajo en el sector turístico, equivalente a 8.000 pesos durante 4 meses por cada trabajador reincorporado. Claro. O sea, es un empuje, es un apoyo, es un sustento. Obviamente no sustituye lo que sería una temporada normal, ¿no? Sí, sí. El gobierno ha hecho todo lo que podía, porque desde el frente en particular se ha dicho que debió hacer más en materia social. Desde el exterior se ha indicado que de los países que menos ha gastado, y se ha indicado desde el frente incluso que los organismos internacionales han recomendado endeudarse para apoyar más. ¿Cree que se han hecho lo suficiente? A ver, siempre uno siente que le gustaría hacer más. Siempre uno siente que todo lo que hace es insuficiente. Seguramente todos los que integramos el gobierno sentimos esa sensación, pero también los recursos son finitos. El Uruguay recibe la pandemia con un déficit fiscal muy alto y con un nivel de endeudamiento también muy alto. Pues se sugirió aquel sueldo, aquel salario mínimo que pedía Sí, el bueno, frente. ese era un camino muy riesgoso, ¿no? Visto hoy, fíjense hoy, con la película ya emitida, digamos, ¿qué hubiera sido si entrase en el camino de otorgar un salario mínimo nacional por cada persona, que era un montón de plata, decían ellos, por unos meses? 3 y la meses, pandemia creo. continuó. ¿Y cómo haces para finalizar? O sea, uno tiene que tener el cuidado de, y esto siempre lo dijimos desde el principio, este problema, esta crisis, no es como otras que tiene un comienzo y un final más o menos esperable, sino que es incierto porque dependemos al final de que la vacuna esté disponible y que esté al acceso de los uruguayos. Entonces,
el cómo gastar, cuánto gastar, es un tema que hay que estar midiendo todo el tiempo. Ahora, también hay que decir otra cosa con respecto a los análisis internacionales. Yo lo he dicho ya hace unos cuantos meses. Hay que tener en cuenta que el Uruguay tiene una capacidad instalada de cobertura que no tienen otros países. Entonces, cuando se mide el gasto extra, por ejemplo, los seguros de paro abarcan al 50% de la población económicamente activa. En otros países no existe seguro de paro. Entonces, todo es extraordinario. Es decir, todo es lo que se gasta en otros países de América Latina en sostener a los trabajadores que pierden el empleo, aparece como gasto extra. En Uruguay es parte del gasto común, porque ya lo teníamos. El Uruguay tiene una cobertura de salud universal desde hace muchas décadas, no de los últimos años. Un sistema de asignaciones familiares, o sea, tiene un sistema de contención social mucho más desarrollado que el resto de América Latina, o que la mayor parte de los países de América Latina. Entonces, la necesidad de la cobertura extraordinaria está más matizada porque tenemos un apoyo, una base de sustentación que es muy relevante. De todas maneras, además de los seguros de paro, del subsidio por enfermedad para todos los cuarentenados, del subsidio por enfermedad para los mayores de 65 años, del subsidio para los monotributistas durante 4 meses que se apoyó, de las líneas de crédito, las canastas alimenticias para las personas que no tienen ninguna cobertura, la duplicación de asignaciones familiares, Mides y de la tarjeta de Uruguay Social. O sea, se ha hecho un esfuerzo muy significativo que uno puede decir siempre, sí, capaz que ojalá hubiéramos podido hacer más. Eso siempre está, porque yo creo que cualquier gobernante siente siempre esa tensión entre lo que se puede hacer y lo que se quiere hacer. Pero yo estoy convencido de que hemos hecho un esfuerzo enorme y es muy fácil cuando uno está del otro lado del mostrador. Yo lo he estado. Entonces, yo sé, de repente uno reclama, pero quienes están hoy del otro lado del mostrador deberían evaluar también en qué situación quedó el país al comienzo, cuando arranca la pandemia, en términos de déficit fiscal y de endeudamiento, que es un margen de maniobra acotado, ¿no? Ministro, hay quienes afirman que lo peor nos llegó desde la perspectiva suya, ¿no? Es decir, del trabajo, etcétera, etcétera. Que el año 2021 va a ser tal vez un poco más complicado, a pesar de que hay perspectivas de que el país crezca, sí, ¿no? Para el año próximo. Ese es el pronóstico. ¿Qué dicen los empresarios? ¿Cuál es el porcentaje que tienen ustedes de empresas que hayan cerrado, clausurado, definitiva o transitoriamente? A ver, ha habido una caída de algún número de empresas, pero no es relevante. Sí. Esa es la realidad. O sea, ha habido uno ve la Argentina, una continuidad, por ejemplo, y somos una isla en ese sentido. El otro día, yo no tengo los datos exactos, pero hablaban de 7.000 emprendimientos que habían tenido que cerrar. Es poco en relación a lo que es este impacto brutal. Las últimas encuestas, estoy pensando en la consultora Exante que largó las perspectivas de los empresarios para adelante, son altamente positivas sobre lo que ellos esperan de los próximos tiempos, pero es verdad que el empleo, y esto está estudiado por los principales especialistas, cada vez que hay una crisis internacional, en la siguiente siempre hay un retraso en la reactivación del empleo. Cada vez es más lento la reactivación del empleo. En ese sentido, quiero decir, nosotros estamos trabajando muy fuertemente en el Ministerio, desde la unidad estadística, para elaborar un sistema de información que nos permita pronosticar cuáles son los puestos de trabajo que van a ser demandados para ajustar nuestra línea de capacitación a través del INEFOP fundamentalmente, en un sentido de decir, bueno, hay que capacitar trabajadores porque este cambio, esta reestructura del mercado de empleo deja gente por el camino. Y esa gente por el camino hay que volver a subirla al carro, y eso significa capacitación inteligente. Es decir, hay que, por ejemplo, INEFOP hizo un acuerdo este año con Microsoft para capacitar 10.000 trabajadores en habilidades digitales, que son habilidades transversales que van a ser requeridas cada vez más casi en cualquier tipo de puesto de trabajo. Sí, el mundo del trabajo va a cambiar. Ya está cambiando. Y en este marco, ¿cómo juzga las relaciones con la oposición y sobre todo con el PIT-CNT y la decisión de
recurrir o llevar a un plebiscito la LUC, o una parte de la LUC. Sí, yo creo que se están equivocando, obviamente. Yo apoyé la ley de urgente consideración, creo que es una parte sustantiva de un plan de gobierno que tiene enorme cantidad de puntos positivos, pero me parece además que no está sintonizando con lo que la gente opina, es decir, con respecto a estos cambios que están ocurriendo. Pero tienen todo su derecho, es un camino que tienen derecho a transitar. ¿Pero la relación con el PIT cómo es? Es buena, es muy buena, es decir, es de diálogo permanente. A cada rato hay planteos que nos hacen llegar y respondemos. ¿Fernando Pereira es el interlocutor, un moderador? Sí, por supuesto. Fernando Pereira, la cúpula del PIT-CNT, pero obviamente su presidente, con el que hablamos de manera permanente, con Milton Castellanos, con Marcelo Abdala, con distintos referentes. Tiene más sintonía ideológica con Pereira. Es de origen social cristiano. Es verdad, claro. Tenemos un origen común, es cierto, y obviamente tenemos diferencias políticas que son evidentes, que son insoslayables, pero al mismo tiempo yo quiero decir, porque me parece que es válido decirlo, que tanto el movimiento sindical como las cámaras empresariales tuvieron un sentido de responsabilidad este año, sobre todo cuando estuvimos acordando la 8ª ronda salarial, que se firmó el 7 de julio, y que hoy puedo decir, pasados 4 meses, que salvo el tema salud, que está cerrándose en estos días, que está todavía en proceso de negociación, ya está cerrada la 8ª ronda. Y está cerrada con un porcentaje de acuerdos por encima de la mitad. Solamente en algunos casos se votó y en algún caso excepcional hubo que decretar. En los demás hubo acuerdo. Y eso habla de madurez, habla de responsabilidad frente a la crisis, porque la pauta no es una pauta generosa, obviamente. Es una pauta que genera al final del puente una caída del salario, ¿no? O sea, claro, que es una pauta que era la que se podía hacer en estos tiempos que vivimos, y sin embargo se logró ese diálogo, y ese diálogo va a seguir existiendo, y cuanto más diferencias tengamos, más diálogo va a haber. Lo dijimos y lo seguimos ratificando con un equipo en el Ministerio que realmente está poniendo todo en la cancha, ¿no? Alfonso, está todo el tema de la seguridad social, además, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, ese es un tema pesadísimo, tal vez el más difícil de encontrar solución. Sí, ¿no? Ahí están en una comisión que participan todos. Es verdad. El presidente de la comisión, Saldain, decía que la clave es el año que viene porque están lejos todavía de las elecciones. Si no, no se va a poder hacer. Es que estas reformas son reformas que además tienen efectos de muy larga duración, no son inmediatos los efectos, pero es urgente hacerlo, porque la estructura demográfica del país está indicando, y su perspectiva, su proyección en las próximas décadas, está indicando que tenemos que hacer correcciones significativas para tener un sistema de seguridad social que sea sustentable en el mediano y largo plazo. Ahora, lo hacemos con un criterio de pluralismo total, porque la verdad, la comisión de expertos están representados todos los partidos, están representados los trabajadores, están representados los empresarios, los jubilados, está el gobierno, por supuesto, y están dialogando con todos. Hoy tuvieron reunión con el PIT-CNT, con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Industria, con ONASPU. O sea, hay un presidente de esa comisión que, además de ser un experto, Saldain, es un hombre de diálogo, es un hombre que tiene una gran capacidad de conversar con todos, ¿no? Si me permitís, Jorge, antes le quiero hacer una pregunta política. Claro. Al líder político, al politólogo y al ministro. Esta nueva realidad de dos coaliciones, de hecho, en primer lugar, ¿cree que se va a proyectar al futuro? Y segundo, ¿cómo se siente alguien que viene de la izquierda, del centro izquierda, sentado junto a Cabildo, y si está de acuerdo en institucionalizar un organismo que le dé otra estructura? Yo tengo la impresión de que esta estructuración del sistema político en dos bloques es una estructuración que probablemente dure para adelante, no sé cuánto, pero seguramente que se proyecte unos cuantos años. Todo depende también de la gestión de gobierno, de la gestión del proceso que haga la oposición, el Frente Amplio, de su realidad. Hay muchas cosas que están todavía en veremos y que además la pandemia de alguna manera ha enlentecido en cuanto a su proceso.
Nosotros estamos participando de un gobierno en donde sentimos que nuestro aporte está presente en distintas áreas, con compañeros que están trabajando en distintos lugares, con un diputado que tuvo un rol central, yo lo quiero destacar, tuvo un rol central en la articulación del presupuesto. Incluso porque Iván Posada era probablemente el que tenía más experiencia en la discusión presupuestaria en la Cámara de Diputados dentro de la coalición de gobierno, y eso lo pusimos al servicio de la coalición para lograr acuerdos que realmente significaron un presupuesto que transitó la Cámara de Diputados muy bien. También transitamos muy bien la ley de urgente consideración. Esas son pruebas de que hay coincidencias programáticas. Ahora, ¿hay diferencias? Sí. Con Cabildo Abierto, yo siempre lo dije, lo sigo diciendo. Tenemos diferencias ideológicas, tenemos diferencias sobre una gran cantidad de temas que están arriba de la mesa, pero bueno, el programa de gobierno se está cumpliendo. Y darle una mayor estructura. Y también depende con quién, porque por ejemplo con el ministro de Salud Pública, que es de Cabildo Abierto, tenemos una relación muy cordial. De muy buena gestión. Y de muy buena gestión, y además en una sintonía permanente, dialogando. Por ejemplo, nombre de diálogo, sin duda. Este proceso que largamos del operativo Trabajo Responsable, que largamos hace 10 días, para apretar las clavijas sobre lo que estaba pasando con el cumplimiento del protocolo en los lugares de trabajo, fue acordado. Es decir, el ministro Salinas me llamó y me dijo, mirá, acá me parece que hay que empezar a apretar, y lo estamos haciendo de coordinación. Alto grado de incumplimiento. Alto grado, 50 y pico % de incumplimiento. Ahora, de ahí a la institucionalización de la coalición... Una mesa se habla, una mesa de... A mí no me parece, porque eso... A ver, esta es una mesa coalición por fuera de del partidos. Parlamento para darle más formalidad. Es que está funcionando bien la coordinación parlamentaria, que acabo de mencionarlo, y está funcionando bien el trabajo del gabinete. Entonces, cada partido tiene su identidad, cada partido tiene sus propias ideas, tiene su propia agenda, que va más allá del común denominador del programa de gobierno. Entonces, ¿para qué entreverarnos con burocratizar algo que está funcionando razonablemente bien? Bien. Ministro, gracias por venir. Hay mucha gente que está preguntando sobre salarios vacacionales y aguinaldo, si hay alguna modificación. No, ninguna. Ninguna. Lo único que va a haber, que está en el Parlamento y que esperamos que salga lo más rápido posible porque los tiempos apremian, es un proyecto de ley por el que se autoriza la postergación del goce de la licencia generada en el 2019 para el 2021 para algunos sectores de actividad. ¿Por qué? Para evitar el riesgo de que trabajadores que hoy están en seguro de paro, se les quite el seguro de paro porque se les vence la licencia y tienen que gozar la licencia, y no se puede gozar la licencia estando en seguro de paro, y en esa situación corren el riesgo de quedar sin trabajo. Claro. Entonces lo que estamos necesitando es que pueda haber una posibilidad de decir, bueno, para tal o cual sector de actividad se posterga el goce de la licencia, los trabajadores pueden permanecer en seguro de paro sin perder su derecho y gozarán de la licencia una vez que se reintegren. Bien, claro. Bueno, pero ministro, el aguinaldo y el salario vacacional está absolutamente fuera de discusión. asegurado. Ahí Sí, está. sí. Ministro, gracias por venir. Estamos cerca del fin de año. Probablemente no lo tengamos aquí delante de cámaras. Eso no lo podemos Nunca se asegurar sabe. Nunca, ¿no? Yo a las órdenes. Pero de cualquier manera, buen trabajo, buenos augurios para ustedes. Lo mismo para ustedes y gran éxito con este nuevo emprendimiento. Un gusto. Gracias, ministro. Felicidades. Gracias. Que anden bien. Señores, dentro de un ratito viene Eduardo Botinelli. Nos va a traer, junto a Cecilia, uno de los temas anunciados que tienen que ver con el aborto. Más adelante, Arocha, que presentará su último libro, Crudo. Lo habíamos anunciado al comienzo, bueno, el debate sobre el aborto en nuestro país parece que no está del todo saldado, se ha puesto de nuevo sobre la mesa este tema por parte de Cabildo Abierto y hoy recibimos a Eduardo Botinelli con un informe al respecto, ¿no? Sobre qué opinan o cómo se posicionan los uruguayos con respecto a la despenalización del aborto. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Como siempre. Igualmente.
Sí, digamos, es un estudio recurrente que venimos haciendo desde el año 93. Es decir, tenemos al final una serie larga para ver cómo ha ido evolucionando la opinión de la población sobre la despenalización del aborto. La pregunta específica que hicimos ahora está directamente vinculada a la ley, ¿no? Es decir, bueno, hay una ley que permite a las mujeres interrumpir voluntariamente el embarazo dentro de las primeras 12 semanas, ¿está de acuerdo o en desacuerdo? Que además ya se intentó hacer un referendo, recordemos, en el 2013 se intentó refrendar esta ley, no tuvo adhesión ese intento de referendo, se alcanzó un 8, algo, casi un 9% nada más, pero el tema parece que sigue dando a que hablar, así que siempre es importante ver cómo nos posicionamos al respecto, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver en la primera placa cómo es el estado actual de la opinión pública en términos de acuerdo o desacuerdo con la ley que está vigente. Y aquí lo que tenemos es que tenemos un 21% que dice que está muy de acuerdo con la ley, un 43% que está de acuerdo, un 3% que no está de acuerdo ni desacuerdo, un 22% en desacuerdo y un 9% muy en desacuerdo. Y después tenemos un 2% que no opina. Entonces, si nosotros dividimos entre acuerdo y desacuerdo, tenemos un 64% que está de acuerdo con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y un 31% que está en desacuerdo. Está bueno recalcarlo, aunque es obvio, pero es de acuerdo con la ley, no a favor del aborto, como a veces se dice, ¿no? Claro, la pregunta está vinculada directamente a la ley, a la despenalización del aborto, en este caso directamente hacia la ley que está vigente. Bien. Que obviamente cuando veamos la serie vamos a estar viendo un comparativo que es el posicionamiento sobre la despenalización del aborto y el último número es sobre la ley específicamente, ¿no? Porque la ley se aprobó después. Entonces, este es el número global, es decir, bueno... Podríamos decir que una amplia mayoría está de acuerdo con la despenalización. Exactamente, ¿no? Es decir, y esto vamos a ver que es bastante estable a lo largo del tiempo. En la siguiente placa lo que vamos a poder ver es algunas diferencias que hay en distintos segmentos que podemos clasificar la información o dividir la información. El primero está vinculado a la creencia o no en Dios y al nivel de religiosidad que manifiestan las personas. Bien. Entonces, entre quienes declaran creer en Dios, es decir, una pregunta que hacemos, ¿usted cree en Dios? ¿Sí o no? Bueno, entre quienes creen en Dios, el 55% está de acuerdo con la ley y el 41% en contra. Entre quienes no creen en Dios, el 81% está a favor y el 15% en contra. Es decir, aquí tenemos ya una diferencia importante en términos de la creencia en Dios o no. O sea que hay un tinte religioso a veces en el posicionamiento, por lo menos lo inclina. Sin duda hay una diferencia sustantiva. Ahora, la diferencia más relevante en términos de cómo va cambiando está en el grado de religiosidad. Y esto también es otra pregunta que hacemos, bueno, ¿cuán religioso se considera usted? ¿O qué tan religioso se considera? Entonces, ¿qué vemos? En los muy religiosos predomina quienes están en contra de la ley, el 59% contra un 40% que está a favor. A medida que avanzamos descendiendo en el grado de religiosidad, va aumentando sistemáticamente quienes están de acuerdo con la ley y obviamente descendiendo sistemáticamente quienes están en contra, ¿no? Entonces, clarísimo que hay una vinculación. Hay una vinculación directa no solamente en la creencia en Dios o no, sino en el grado de religiosidad. Es decir, cuanto más religioso es, más en contra de la ley está. Perfecto. ¿No? Después vamos a ver otra segmentaciones que podemos ver, que puede ser la vinculada a la educación y a la clase social, que también lo hemos visto en otras presentaciones. Con respecto a otros temas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué vemos? Que a medida que asciende el nivel educativo, aumenta el acuerdo con la ley. En quienes tienen una educación básica, primaria y comienzo de una secundaria de básica, ciclo básico, digamos, el 56% está a favor de la ley y el 40% en contra. Quienes ya tienen educación media es 73-24 y quienes tienen una educación superior es 79-15. O sea que a mayor educación, mayor apoyo a la despenalización del aborto. Eso se podría concluir. Sí. Y ahora, esto también aparece. Sorprende muchísimo lo que estoy viendo por las argumentaciones que se dieron en su momento a favor de la despenalización, que favorecía sobre todo a las clases más desprotegidas, a las mujeres de clases desprotegidas que no podían acceder a abortos clandestinos, al igual que lo hacían las mujeres con dinero de otras clases sociales. Pero acá estamos viendo que en la clase baja hay una mayor resistencia a la despenalización. Sí.
así como vemos en la educación que a medida que aumenta el nivel educativo, aumenta el acuerdo con la ley, a medida que aumenta la clase social, también hay un aumento en el acuerdo con la ley. Y en la clase baja, efectivamente, son más quienes se oponen que quienes están a favor. Clarísimo. Pero esto es... En algún programa vamos a hacer un esquema para ir viendo el posicionamiento de distintos sectores sociales en muchos temas. Bien. Esto es bastante recurrente. Las clases bajas tienden a ser más conservadoras. Conservadoras en todo el sentido de la palabra, es decir, en poco proclive al cambio, ¿no? Más penalizada, más penalizadora, digamos, como vimos en el... Sí, o a veces las que piden más mano dura también, claro, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces tiende a haber un comportamiento de este tipo, por lo tanto, claramente sorprende desde el punto de vista que lo mencionabas vos, pero es sistemático este tipo de comportamientos también, ¿no? Perfecto. La otra división que vamos a ver, la otra segmentación que vamos a ver, tiene que ver con lo político y con lo etario. Y acá claramente hay una diferencia entre quienes votaron en la calle Pou, que tienden a ser un poco más de aprobar la ley, estar de acuerdo con la ley, 54% contra 40%. Está más dividido, claro. Claro, pero entre los votantes de Martínez es 76-19. Ahora, adentro de esto también hay diferencias. ¿Por qué? Porque los colorados tienden a estar más a favor, más de acuerdo con la ley, los blancos un poco menos de acuerdo y los votantes de Cabildo Abierto más en desacuerdo. Que son quienes están promoviendo hasta en su propio programa de gobierno rever esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y acá, obviamente, que vemos como dentro del Frente Amplio también se asocia a la agenda de derechos que marcó el Frente Amplio durante sus gobiernos. Y después, por edades, lo que sucede es que no aparecen tantas diferencias como aparecían antes. Y esto lo hemos visto también sistemáticamente en varios de los estudios que estuvimos viendo, ¿no? Es parejito. Hay diferencias de 6 puntos, pero en realidad, si nosotros miramos, no vemos las diferencias que había como cuando vimos las placas anteriores o como vemos entre votantes de la calle Pou y Daniel Martínez. O como uno prejuiciosamente podría plantearse que la gente de 60 y más estaría esta franja roja en desacuerdo en mayor medida, y no, los números no representan eso. No, claramente lo que ha ido mostrando esto ha ido cambiando. Bien. Era el apoyo inicial que tenía la despenalización del aborto, iba mucho más en los sectores jóvenes y caía fuertemente a medida que avanzaba la edad. Eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Son las mismas personas, es decir, la gente va creciendo claro, a medida que pasa ya el tiempo. tenían claro, ¿no? Un poco otra mentalidad al respecto. No son las mismas personas que debatían hace una 20, década atrás 20, o dos, ¿no? claro. Perfecto. Y lo último que vamos a ver es la evolución que ha tenido esto, decía, del 93 en algunos años que hemos ido midiendo, para ver cómo cambió o cómo no cambió. Si nosotros trazamos una línea, en realidad el cambio es muy poco. Nos decimos, en el 93 tenía 55% que estaban de acuerdo con la despenalización del aborto y un 38% en contra. Si nosotros miramos la línea sin mirar las fluctuaciones que tiene, hay un incremento de 9 puntos, es bastante lineal, pero ha tenido oscilaciones, porque vemos, del 93 al 2003 hubo un incremento en el acuerdo con la despenalización, en el 2009 tuvo una caída muy fuerte, y esto es al año siguiente... Coincide con la ley. Al año siguiente que del veto de Tabaré Vázquez. Claro. Y ahí se produce la caída que después vuelve a los mismos niveles que teníamos hace casi 20 años. Entonces, en realidad, la posición, lo que podemos decir en términos de comportamiento de opinión pública, es que el posicionamiento de la población uruguaya respecto a la despenalización del aborto ha sido muy estable en estos casi 30 años que tenemos de mediciones. Con un aumento progresivo a lo largo de los años. Sí, y con pequeñas fluctuaciones o algunas fluctuaciones, en este caso sí fue importante un hecho puntual. Bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Como siempre, nos das muchísima claridad para entender desde otros lugares, desde otros abordajes los mismos temas. Pero bueno, como les decíamos, el aborto volvió a ponerse en lo que es la agenda de discusión por un documento de Cabildo Abierto en el que se catalogó a lo que es la despenalización de la interrupción del embarazo voluntario, se lo catalogó como un holocausto silencioso. Esto generó reacciones y generó, bueno, la motivación de nosotros justamente de plantearnos cómo está el tema del aborto hoy por hoy, cómo es que realmente
nos hemos comportado los uruguayos teniendo este marco legal que posibilita interrumpir el embarazo de forma voluntaria antes de las 12 semanas de gestación y también incluye otras excepciones. Lo que podemos decir a grandes rasgos es que a 8 años de la implementación de esta ley se han estabilizado la cantidad de abortos que se realizan en el país y hay bastantes prejuicios también al respecto, pero lo vemos en el siguiente informe. Desde la implementación a fines de 2012 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, hubo 6 muertes maternas por abortos en Uruguay, 2 de ellos clandestinos y 1 en 2018 realizado dentro del sistema de salud. Según registros del Ministerio de Salud Pública, esta cifra es muy inferior a las 31 muertes maternas por abortos en condición de riesgo registradas entre 2001 y 2012. La mortalidad materna por aborto era, a principios de la década del 2000, era la principal causa de muerte materna en el Uruguay. La muerte materna es aquella que se da en el proceso del embarazo, parto y puerperio en las mujeres. Y sí, alrededor de la década del 2000 y fines de los 90 era la principal causa de mortalidad materna. Los expertos coinciden en señalar que si bien la mortalidad materna en el proceso de aborto ya había comenzado a disminuir a partir de iniciativas sanitarias incorporadas en 2001, la implementación de la IVE hizo que prácticamente desapareciera. En cuanto a la cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo, Uruguay registra un comportamiento similar al de la mayoría de los países donde el aborto se ha despenalizado. Eso lo que se ve es esto. Se ve primero un aumento de los casos de aborto en el marco de la ley y luego una tendencia a la meseta y con el correr de los años una tendencia a la disminución de las interrupciones voluntarias del embarazo. Fiol explicó que el estancamiento actual y la probable disminución de abortos legales a largo plazo responde a que la implementación de la ley también refuerza la anticoncepción y la búsqueda de embarazos deseados. De la mano del implante subdérmico como método anticonceptivo de larga duración que se aplica desde 2014, ha disminuido drásticamente el embarazo no intencional en adolescentes, lo que explica la disminución de la natalidad que ha habido en el país. El número absoluto de interrupciones voluntarias de embarazo en el marco de la ley en adolescentes viene disminuyendo a lo largo de los años, ¿no? Igual que pasa con el embarazo que finalmente llega a término de las adolescentes. O sea, el embarazo de adolescentes viene disminuyendo. Este descenso no es por el aumento de interrupciones voluntarias, es porque las adolescentes se embarazan menos, no es que interrumpen más embarazos. Bueno, aquí se estaba justamente comentando a propósito de lo que es la baja natalidad en nuestro país y una disminución que se ha registrado y que según el Ministerio de Salud Pública no responde a la realización de abortos, sino que responde a la baja en lo que es el embarazo adolescente no deseado, que ha sido una conquista de los últimos años, ¿no? Sí. Temas sensibles si los hay ¿no? Temas Divide a los sensibles. partidos. Sí. Recién mencionaban el caso del veto de Tabaré Vázquez, por ejemplo. Exactamente. Atraviesa horizontalmente a los partidos, ¿no? Tiene como varias vertientes en el pensamiento de los uruguayos, ¿no? Exactamente. A nivel general, a nivel mundial esto ha sido así. Y si quieren hablar de aristas sensibles de este tema también, una de las causas de aborto en nuestro país es el diagnóstico prenatal, que cada vez está más avanzado. Uruguay cuenta con todo el desarrollo, al igual que cualquier país avanzado a nivel privado, sobre todo de diagnóstico prenatal, pero a veces este diagnóstico no llega en los tiempos que propone la ley y eso es una de las zonas grises que algunos alegan que tiene esta ley de despenalización del aborto en nuestro país. Lo vemos. La enorme mayoría de las mujeres que interrumpen sus embarazos están en franca edad reproductiva, por encima de los 20 años y hasta los 40. Los abortos en el marco de la ley ocurren en igual cantidad en Montevideo que en el interior del país y abarcan todos los estratos sociales. El problema del embarazo no intencional o del embarazo no buscado o la situación de mujeres en situación de aborto transversaliza todas las clases sociales. Y lo que esta ley intenta, junto con otras acciones del sistema sanitario, es incluir a todas las mujeres de diferentes estratos sociales y culturales y económicos, darles las mismas oportunidades. Esta ley y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del año 2008, que incluye el abordaje del embarazo no deseado en el marco de una estrategia de reducción de riesgos, logra eso, logra incluir a la mujer con un embarazo no deseado en el sistema sanitario.
lo cual hace que este proceso, que es complejo, que muchas veces se vive con más o con menos angustia, pero que nunca se vive como un trámite, pueda ser realizado en las mejores condiciones. Una mujer que tiene un embarazo no buscado no es una criminal, ¿no? ¿Por qué no consultaba? ¿Por qué no podía expresar eso? Era un tema que antes no se hablaba, no estaba en la currícula, ¿no? La salud sexual y reproductiva hace unos años era básicamente anticoncepción. Cuando la ley se puso en práctica, hubo zonas del interior del país donde el 100% de los médicos habilitados declararon objeción de conciencia y se negaron a realizar abortos por convicciones morales. Sin embargo, con el correr de los años, el porcentaje de objetores de conciencia entre las nuevas generaciones de ginecólogos viene disminuyendo notoriamente. Profesionales que acompañamos a la mujer en su proceso de vida y en su periplo de vida, tenemos que estar preparados para recibir a una mujer con un embarazo buscado, deseado y querido, y quizás recibir también a esa mujer en otro momento de su vida que por razones múltiples puede definir tener que interrumpir un embarazo. Bueno, allí mencionábamos los objetores de conciencia, que francamente están en descenso con las nuevas generaciones de ginecólogos, los médicos en formación cada vez menos imponen esta objeción de conciencia a realizar abortos y lo toman como parte de las prestaciones que están vigentes en nuestro país. Como veíamos, no hay un perfil de las mujeres que abortan, son la mayoría entre 20 y 40 años, por distintos motivos, no se puede hacer un perfil, pero lo cierto es que el diagnóstico prenatal, como mencionaba anteriormente, influye y mucho en los casos de aborto y eso era también lo que queríamos tratar en la jornada de hoy. Las técnicas de diagnóstico prenatal en Uruguay están muy avanzadas y son equiparables a las de los países más desarrollados. No obstante, a veces la información sobre alguna alteración fetal o malformación llega por fuera del plazo de 12 semanas que otorga la ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Si bien el marco legal contempla las malformaciones graves incompatibles con la vida, otros casos quedan por fuera. Alargar 1 o 2 semanas la ley en esos casos podría ser una posibilidad. La ley tiene otra excepción, por ejemplo, en los casos de violación, que muchas veces es de diagnóstico tardío, que también alarga el plazo legal hasta las 14 semanas. Bueno, quizás, y esto es una opinión personal, podría ser una opción a generar un alargamiento de un par de semanas para los casos de malformaciones fetales graves. Y la ley tiene otra excepción que es muy importante y que hay que recordarla siempre, que es la salud materna, ¿no? El riesgo de salud materna también implica la interrupción del embarazo independientemente de la edad gestacional. Las mujeres inmigrantes con menos de un año de residencia en el país que desean interrumpir su embarazo no están amparadas por la ley. Bueno, así llegamos al final de este informe sobre en qué está el aborto en nuestro país. Ya vimos que las cifras se habían estancado entre lo que es el 2018-2019. De todas maneras, se espera que en este 2020 pueda haber un aumento en las cifras de abortos dentro del marco legal, justamente por causas económicas. También hay una repercusión del coronavirus en lo que es la interrupción voluntaria del embarazo en distintas familias uruguayas y eso es innegable, pero vamos a ver esas cifras a final de este año o principios del año que viene. Uno de los tantos síntomas que está dejando este virus, entonces. Increíble que también el coronavirus impacte en un tema que uno consideraría totalmente independiente. ¿Sabes qué? Creo que Alfonso Leza, que está allí con Diego, tienen algunas cosas para decirnos. ¿Vamos a escucharlos? Atentamente. ¿Y Leza? Bueno, vamos a comentar un poquito alguna cosa del Frente Amplio. Está cerrando casi un año electoral, ¿no? Cerró el ciclo electoral en septiembre y el Frente Amplio ahora se está empezando a perfilar rumbo a una oposición hecha y derecha, ¿no? Después de todo este proceso. Sí, que la está buscando, ¿no? Está buscando, tiene que ver con el posicionamiento y con algo de lo que voy a hablar. El otro día empezamos en el programa anterior a hacer una serie de análisis sobre los partidos a partir de las encuestas que nos da Eduardo Botinelli, la autoidentificación ideológica, etc. Y ahora el otro día decíamos, el Partido Colorado está en una coyuntura en la que casi se juega su supervivencia, ¿no? O sea, no ha tenido la capacidad para captar jóvenes, está teniendo problemas de liderazgo. Hoy el desafío creciente lo tiene el Frente Amplio, que después de 3 periodos consecutivos busca posicionarse, como vos decías, en
espectro político. Ahí estamos viendo la primera placa, que es de autoidentificación ideológica, y tiene mucho que ver con esto. ¿Cuál fue uno de los dilemas que tuvo el Frente para crecer? ¿Hacia dónde crecer? Hubo un momento que hacia la izquierda no podía crecer, tenía que crecer hacia el centro. Y todo indica que el desafío sigue siendo igual. Si veíamos recién la placa, el 14%, solo el 14% se identifica como izquierda y el 26% de izquierda moderada. Quiere decir que el total de los que se identifican de izquierda son el 40%, mientras que entre centro, derecha moderada y derecha superan el 54%. Es decir, no es fácil para el Frente, tiene que buscar ese posicionamiento. Y ese fue el gran desafío que tuvo el Frente desde el inicio. ¿Qué fue lo que procuró Sereñi cuando fue, me voy a la historia, al Club Naval? Ubicar al Frente en un lugar de centro, en un lugar en el que pudiera crecer hacia el centro. ¿Qué fue lo que hizo Tabaré Vázquez cuando creó el Encuentro Progresista? Lo mismo, amplió lo que era el Frente en la búsqueda de un espectro más amplio, porque sabía que hacia la izquierda no podía crecer. De alguna manera Mujica también hizo lo mismo. Mujica va al interior, teje muchas alianzas, capta caudillos, te acordarás en todas estas cosas de Sarabia, etcétera, etcétera. Y además, viejo bicho político que venía de trabajar junto al herrerismo, sabía que la necesidad era ir hacia el centro. Hoy el Frente se encuentra en una postura compleja desde ese punto de vista. Entre otras cosas porque si vemos la segunda placa, cuando ganó ahora la calle y ganó la coalición multicolor, no lo hizo desde un bajo interés de la política de la gente. Lo hizo desde el más alto interés de la política desde el año 90. Hubo dos quiebres en el crecimiento de la política. Cuando gana el Frente por primera vez y ahora 72%. Nunca había tenido esa posición. Pero además el desafío mayor se ve en esta otra que tiene que ver con la pertenencia partidaria de los uruguayos. ¿Cuántos son los que se consideran hoy frentistas? El 40%. Perdón, el 40% del 2009. Hoy es el 34%. ¿Verdad? O sea, ha bajado. El Partido Blanco se ha mantenido entre un 27 y un 26 y el Partido Colorado en una muy mala posición entre el 8 y el 9%. Es decir que el Frente está frente a una autoidentificación ideológica de los uruguayos mayoritariamente de centro o de centro-derecha, con una baja en la identificación partidaria. Y si vemos la última placa, vamos a ver también que vuelve a tener el mismo problema que tenía en su origen. Su limitante más grande en el crecimiento es en el interior, ¿verdad? Entonces, la necesidad de captar votos en el interior del país hace que en esta coyuntura en la que el Frente se ha quedado con poco centro, ¿no? Digo, o sea, los sectores que más han crecido ha sido el MPP, el Partido Comunista, la ausencia de Danilo Astori digamos, como candidato presidencial ha hecho que los sectores moderados hayan bajado. Plantean que el Frente de algún modo vuelva a aquello que se habían propuesto desde un inicio, Sereñi en un momento, Tabaré Vázquez en otro, Mujica en otro. Es decir, con una mayoría que no es moderada hoy, debe recuperar el voto moderado. Y eso no es fácil. Por eso también es tan importante, y con esto voy terminando, la definición que está teniendo ahora respecto a la presidencia del Frente. Es decir, sobre todo sordamente, por debajo de la superficie, están existiendo en este momento pulseadas internas en el Frente destinadas a quién es el próximo presidente. ¿Es importante el presidente? Fue muy importante con Sereñi, la presidencia, fue muy importante con Tabaré Vázquez. Después empezó a deteriorarse. ¿Por qué? Porque el poder en el Frente lo tienen los líderes. Y una presidencia en la que no haya un líder es una presidencia complicada. Creo que lo que ha pasado con Marcos Carámbula, que ha dicho, si no tengo el apoyo de todos, no soy presidente, es una demostración. Quiere decir que, de alguna manera, el Frente, con todos estos elementos que estábamos analizando, a partir sobre todo de las encuestas de Factum, está en una postura complicada en la que tiene que oscilar, como decías vos, entre una oposición firme, que lo muestre de manera contundente, pero también un discurso ciertamente moderado que le permita volver a captar un electorado decisivo. Al centro y adentro, ¿no? Sí, bueno, porque es al centro y al interior del país. Son los dos lugares a donde tiene que en este momento enfocarse el Frente Amplio,
por un lado, tratar de generar ese grupo de centro que está medio disperso, ¿no? Hay que pensar en Vergara, Álvaro García, Ferreri, personas que representan ese centro quizás ante la salida de la política de Astori. Y adentro, el propio Carámbula dijo en una entrevista hace poco, ¿no? No es solamente encontrar referentes, hay que ir, hay que recorrer, hay que entender. No es pararse de una forma simbólica, hay que compenetrarse con el interior del país, ¿no? Y eso le está faltando efectivamente. Y ahí cometió errores, creo que hubo un error muy importante cuando Tabaré Vázquez aquella vez no recibió el campo, ¿te acordás? Y dio lugar al movimiento Un Solo Uruguay. Históricamente, lo demuestran las elecciones del 58, del 62, el propio triunfo del Frente por primera vez, es muy difícil en Uruguay ganar con el campo en contra. Eso lo muestra la historia. Bien, Alfonso. La próxima será quizás el Partido probablemente Nacional. el Partido Nacional. Bien, perfecto. ¿Vamos con Jorge? Vamos con Jorge y Cecilia allí. Muy bien. Señores, vamos a ver quién queda vivo en este estudio. Viene Arotza a presentar su último libro. Crudísimo. Crudísimo, lo que nos Crudo toca. es su nombre. Crudo es el título del libro. Enseguida volvemos. Los trazos de Rodolfo Aroxarena son tan reconocibles como sus observaciones agudas, cáusticas por momentos y siempre precisas. Dibujante, ilustrador, comentarista gráfico, Aroxarena, conocido por el apócope Aroxa a través de los años de trabajo en el diario El País, donde comenzó con una caricatura de Aníbal Troilo en 1975, es hoy parte del acervo cultural del Uruguay. Describió en una viñeta momentos clave del país y cuando se jubiló en 2018 lo siguió haciendo a través de Instagram, lugar de descarga y libertad para sus creaciones. En 2019 apareció su penúltimo proyecto editorial, el libro Dibujos al Pepe, donde recopiló varios de sus trabajos gráficos vinculados a José Mujica. Ahora sale a la calle con Crudo, un libro donde deja de lado las caricaturas de personalidades políticas o de destaque de la sociedad uruguaya, pero donde sigue caricaturizando el comportamiento del entorno que lo rodea. No hay personas conocidas, pero sí situaciones reconocibles que son retratadas desde el humor, la crítica y hasta el hastío. ¿Cómo está viendo el mundo Aroxa? ¿Qué viñetas gráficas atraviesan su mente en estos tiempos tan excepcionales? ¿Qué hay detrás de Crudo? Lo conversamos con él en los próximos minutos. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Crudo. Crudo. Yo dije más temprano que el nombre de este libro, Crudo, es perfectamente aplicable a su autor. Es decir, puedo dar fe de ello a través de años de experiencia. Crudo podría ser el nombre del autor, pero no, es el título del libro. Crudo. Sos crudo, ¿no? No sé, eso. ¿Eh? Yo no creo. ¿No? ¿Por qué? Y porque no lo soy. Es decir, eso tiene un nombre porque tiene un hilo conductor en base a trabajos que están allí y bueno. Es un libro distinto. Sí. Es un libro que Aroxa le escribe... A Rodolfo Aroxarena. Exactamente. Sí. ¿Y cómo se produce ese...? Y yo convivo con Aroxa, ¿no? Sí. No me es fácil. No te es fácil. Es un amigo enemigo adentro. Sí, es un fantasma. No. ¿No? No. ¿No? No es un fantasma, no. No es un No fantasma. No lo dije en términos peyorativos. ¿Viste que la palabra es más poderosa que el dibujo? Ahí está. Pero no lo dije Es mi alter ego. Tu alter ego. Exacto. Es decir, que la verdad... Que se queden tranquilos, que tengo ego, que soy narcisista, todo eso, que ya se queden tranquilos, que sí, que soy un ser humano incompleto, lleno de problemas como todo el mundo, y que ese libro está dedicado del tipo que tengo adentro hacia mi persona, que es mi ciudadano común y silvestre, que si compra algo firma a Rodolfo Aroxarena. Claro. Te sé un individuo honesto y sincero, pero Mentira, de cualquier manera... Eso es todo mentira. Bueno, pero déjame decirlo que queda bien. Queda bien, Rodolfo. Queda bien. Muchas gracias. Pero de cualquier manera, el pensamiento tuyo está aquí y en tus libros y en tus trabajos. Sí, está en todo lo que he hecho. Es decir, en ese sentido no me puedo arrepentir porque nunca firmé algo que no pensara.
Sí. Sí. ¿No querés agregar nada más? No. Bien. ¿Cuánto del hijo del camisero hay en este libro? En las líneas de este libro. Del camisero aquel. Nacido en Durazno, ¿no? Sí, mi viejo sí. Ahí está, nacido en Durazno. Estamos hablando del papá. Sí. Yo creo que no, que eso fue parte de, digamos, de una cuestión fermental que me permitió, de alguna manera, ayudarme a observar a la gente. Sí. Porque todos nosotros decimos cosas sin hablar. Sí. Y una cosa es sacar una suposición, cosa que está cada vez más exacerbada y que es un espanto. Porque la suposición es algo que no pasó, que está dentro de la bóveda de cada uno, sí, de la cabeza, y no se puede comprobar, pero se da como hecho. Entonces yo prefiero mirar a la persona, no tengo la razón absoluta, pero hay cosas que las constato. Claro. Sin que hable la persona, ya cómo se para, cómo se viste, el tono de voz. ¿Qué decía tu viejo de tus dibujos? Nada. Nada. Es más, mi viejo tenía la esperanza de que yo fuese un académico en lo que tiene que ver con una carrera para ser un hombre de bien. Sí. Un concepto equivocado. Sí. ¿Está bien si tú lo dices? Entonces fue gastar pólvora en chimango, ¿verdad? Es decir, yo estudié y cuando iba a hacer hice preparatorios de arquitectura, ahí pensé y me di cuenta que la historia de la arquitectura agradeció de que yo no fuese arquitecto, ¿no? Bien. Después me pasé a abogacía. Sí. Y tampoco. Seguí. No, como abogado hubiera sido horrible tenerte enfrente, ¿eh? Bueno, sí, si sos penalista, sí. Sí, sí. Hubiera sido horrible. Pero realmente la vocación mía estaba en dibujar. Claro. Háblame del Chiquilín, de Rodolfo el Chiquilín, que vivía en el centro de Montevideo, que jugaba en la calle. Era otra época. Sí, pero déjame terminar. Pero los domingos sí quedaba... ¿Cómo te gustó eso? Porque me interesó mucho, porque yo no sé si vos lo sabés, sí, pero para mí, sí, para mí hay mucho tuyo ahí, en esos domingos solitarios del centro. Y el centro, partamos de una base, era otra cosa hace 50 y pico de años, ¿no? Sí. Otra cosa completamente distinta. Pero había una cosa que era más cruda todavía, y es que como estaba todo cerrado, esa zona que estaba a 2 cuadras de la principal, de la calle principal, era como un lugar, era como un cementerio, una cosa, pocos autos, sí, gente, pocos vecinos porque había negocios. Claro. Los negocios que había en aquella época no habían proliferado como ahora. Yo vivía a metros de lo de Pablo Mieres, recién estuvimos charlando. Sí. Es decir, el padre de Pablo y el tío, que fue ministro, el Pirincho Mieres Muró, los conocí. Y el padre, a Cacho me parece que era, iba a Loutes, Álvaro Loutes, que era al lado de casa. Entonces, ¿qué pasa? Eso estaba los domingos cerrados y yo estaba sentado ahí, jugaba la pelota, a veces si había algún partido. Pero me gustaba mucho esa soledad, porque me permitía observar algunas cosas que no me daba cuenta, pero las empezaba a incorporar, ¿no? Sí, sí. Es muy emocionante el relato cuando lo haces, cuando tenés tiempo para extenderte. Tus compañeros de trabajo, de estudio, sí, el que te decían el fiaca, ¿no?
No, el fiaca no, fatiga. Ah, fatiga, exactamente. Que te Sí. decían fatiga. Sí. ¿Qué te dicen ahora? No, pues ese está muerto, pobre. Ese se murió, el que me bautizó así se murió. Eso fue en el Helio Fernández, porque había materias que a mí no me interesaban entrar. Sí. Y no entraba. Y había materias que me interesaban mucho, y entonces era un desdoblamiento, porque esas que me interesaban, por ejemplo, está documentado eso, salvaba con 3 ganchos y felicitación de la mesa. Pero había materias que me parecían realmente un bodrio. Y el profesor me decía, tenés que entrar. Y llamaban a mi viejo para que... Y tenía razón mi viejo porque estaba haciendo un esfuerzo para tratar de pasarme la lijadora de banda, ¿no? Claro. A ver si podían lijar un poco esa cosa que tenía en la cabeza ya la idea de dibujar para prensa. Fue inútil. Sí, Terminé sí. en prensa. Hay cosas que son inevitables. Inevitables. No te pasó a ti solo, le ha pasado a mucha gente. Pero has tenido una vida donde el drama de alguna manera, y en algún caso la tragedia, estuvo cerca tuyo. La tragedia con mi viejo. La tragedia con tu padre que murió en un accidente. Exacto. Después que te salvaste de milagro de un accidente cuando 7 venías veces. en Paraguay. 7 veces. Pero la más riesgosa es la de Paraguay. Bueno, esa fue brava porque ahí iba con un compañero del diario que volcamos por la inexperiencia. Sí. Que veníamos de Paraguay a los pocos días, eso fue en octubre, y a los pocos días mataron a Somoza. Ahí está, sí. Hubo varias. Bien. Hubo varias de ese tipo. Hubo una horrible que fue en la escuela, que tenía una familia de apellido, nunca más supe de nadie ha llegado a esa familia, el padre era anticuario. Sí. Que tenía una casa de antigüedades atrás, en la galería Yaguarón, atrás del día, se entraba por Yaguarón y se salía, tenía 3 salidas, una por 18. Y ahí había un local de antigüedades de apellido Elizalde. Vivían enfrente a mi casa, al negocio de mis padres. El muchacho este era compañero mío de la Escuela República Argentina, en la escuela pública que fue donde yo aprendí a convivir y códigos con gente de todo pelo. Sí. Y era fantástico, porque quedaba muy cerca de casa y la escuela era una escuela muy amplia, con una gran espacialidad. Y me invitaron para ir afuera y yo dije que con mucho gusto, le pedí permiso a mis padres, me pasaron a buscar en el auto, me subí al auto y cuando me subo al auto sale mi padre y me dice, mirá que acabo de enterarme que llegó el circo a la calle La Paz que tanto esperabas. Me bajé del auto y le dije, la dejamos para otra. Y me dijo, no, pero no vas a venir. Me fui al circo con mi madre y cuando volví del circo mi padre me abrazó. Me dio un beso que nunca me voy a olvidar en la frente y le muestra el diario de la noche a mi madre. Y dice, familia muere ahogada en el puente Carrasco. El auto desbarrancó y se murieron todos asfixiados. En ese auto hube de ir. Esas situaciones complicadas, complejas. Hay gente que no las computa, que esos dice que eso desafíos, no es. sí, los niega. Esos desafíos, te han hecho ver la realidad de una manera, ¿cómo te podría decir? Sin anestesia. Sin anestesia, sí. Sí. ¿Has comprendido que la vida es una cosa Con que... un empresario se habla de guita, Sí, por ejemplo. sí. Y con la gente de campo se habla de campo. Y con un político no se habla. Hay que dejar que hablen ellos. Sí, así de simple. Sí, sí. ¿Sos realista, escéptico? No monárquico. No monárquico. ¿Sos realista, escéptico? No, más o menos. Tan escéptico no soy. ¿Pesimista? No. Es muy divertido estar contigo. Bueno, muchas Pero gracias. sos muy ácido. No sé, creo que me parece que... No, tu humor es ácido. Me parece como que ya estamos un poco cansados, yo también, ¿no? Digo, de llevar nuestra propia máscara, pero es mejor ir directo. La línea directa es la mejor, sin interferencia. ¿Para qué vas a andar dando vuelta como el hombre de maceta? Digo, directamente vas al grano y se terminó el partido. Sí. Eso me costó dolores de cabeza. Claro. Pero quedan claras las cosas. Bien.
Es decir, que la gente no se debe confundir, no sos nada negativo frente a las cosas. Al contrario, ¿Te gusta la vida? Mis amigos saben perfectamente que soy lo que podría llamarse un tipo jodón. Sí. Es decir, que me gusta la farra, que me gusta siempre hacerle una cargada a alguien. Sí, sí. Todo ese que imito, todo eso que te hace sentir de alguna manera, yo qué sé, humanamente vivo. Claro. Y hay manifestaciones populares que me gustan mucho. La Feria Tristán Narvaja, tuve una militancia de 50 y pico de años. Sí. Iba desde niño. ¿Y ¿te gusta el tango? ¿Te gusta Absolutamente. El tango es una cosa que me gusta, la milonga me gusta más. ¿Cómo te llevas con la vida moderna? Eso que llaman vida moderna. Es como que no la conozco. Ah, ¿no la conoces? Porque, por ejemplo, hay algunas cosas que me interesan, que creo que llegaron en su momento. Hay una letra que creo que marcó una época, que se llama La Violencia, que es una letra de los hermanos Cardoso, Sí. que hicieron un videoclip sobre eso. Creo que esa letra va a quedar durante mucho tiempo porque pinta crudamente el momento que nos toca vivir y hace foco en algo que es una realidad que todos vemos y conocemos. Bien. Arocha no es uruguayo, es oriental. No, claro, lo que pasa es que hay una situación de hecho. Sí. Que han hecho mucho hincapié en todo eso. Para mí, mi vida es donde tengo mis afectos. No hay nada más importante que los afectos. Mis amigos, los amores, el cariño, el vínculo que tenés. El resto es un accidente, pero lo que nunca ¿cómo te voy a decir? Nunca puse la pasión en un nacionalismo mal entendido. Bien. Es decir, y menos en el fútbol. Es decir, me parece muy bien, pero la pasión mía no está en el fútbol. Eso es claro. Si tengo que ver un partido entre Argentina y Uruguay, seguro que voy a hinchar por Uruguay, ¿no? Sí, sí. Es decir... Es un personaje muy particular, porque además de su calidad artística, que es reconocida y que mucha gente extraña en el día a día, más allá de que lo podemos encontrar en las redes sociales, Arocha es un individuo que ha experimentado cosas, ha experimentado el candombe por sí mismo, vivir la llamada, ha tenido cosas de su vida realmente muy importantes. Hoy está experimentando el abuelazgo, es abuelo y está muy contento. Eso no es mérito mío, es mérito de mi hijo Sí, y la señora. de uno de tus hijos, ahí está. Sí, sí, eso está claro. Pero lo disfruto enormemente. Me imagino. Porque además mi nieto le pusieron un nombre muy personal, se llama Tristán, que era un caballero de la mesa del rey Arturo. Sí. Y entonces me parece muy bien, porque para mí, que he sido un hombre que ha militado tanto en una feria, no está mal que se llame Tristán. Sí. Entonces lo disfruto cada vez que lo veo. Bien. Sobre todo cambiarlo es muy lindo. Bien. Primera edición agotada de Crudo. Esa ya es la segunda. Esta es la segunda. Que acaba de salir. Entonces, y si la gente lo quiere comprar ya, que lo va a comprar seguramente. La gente puede comprarlo en aroxatienda.com. Sí. Ahí, se mete ahí. Armaste tu currito, No, pero por supuesto te vas a quedar. Sí, sí, sí. Pero por favor. Claro. Lo que pasa es que hubo gente que me firmó la defunción y vinieron con los santos óleos a darme la extrema opción. Bien. Entonces, en Arocha... aroxatienda.com. Y Ahí en está. librerías. Está en Escaramuza, en Isadora, en Positos Libros. Lo encontrás ahí. Bien. Pero que quede claro que ahí no hay nombres y apellidos. Salvo de soslayo que se toca una cosa ahí que nos involucra a nosotros, a los orientales. Pero son, yo ya, digamos, como que me cansé de dibujar naturalezas vivas con nombre y apellido. Bien. No hay caricaturas, sino No. que hay impresiones. Mostrá ahí. Y los uruguayos, ya hemos mostrado, los uruguayos... Pero hay cosas que no son de ese libro. Ahí está. Ahí Los está. uruguayos... Eso estamos sí, sacá la reflejados- manito de ese lado. Reflejados... Esta manito, ahí está. Estamos reflejados
en este libro. Va a ser muy interesante realmente recorrerlo. No quiero generalizar, siempre es una visión personal Sí. y no pretende ser una verdad. Sí. Digo eso porque hay gente que dice, pero que en definitiva que no puede ser tan presuntuoso de decir que en ese libro está lo que piensa todo el Uruguay. Sí, pero nos vemos reflejados. los Bueno, yo uruguayos. creo que sí. Bien. Rodolfo, quédate sentado allí, yo me tengo que trasladar. Fue un gusto verte, va a ser un gusto recorrer las páginas de este libro. Bueno, muchas gracias. ¿Te parece bien? Me parece muy, muy emocionante para mí y mi agradecimiento que se hayan acordado de mí y sobre todo que tengo una relación muy buena con mucha gente de prensa, los que conocemos el papel y la tinta, que es algo que uno lo lleva en la sangre, la llama viva de eso. Sí, Y con sí. gente de radio y de televisión también. Y bueno, nada más, no tengo mucho más para agregar. Muchas Es gracias. que sos periodista, además de dibujante Padezco eso, y todo eso. Parece que sí, parece que lo fuera. El próximo libro, el año que viene, No sabemos. bueno, Lo que diga la biología, ¿no te gusta? veremos qué pasa. Gracias. Señores, estamos cerrando Nos vamos. esta emisión. Nos vamos y volvemos el jueves, ¿les parece Sí, bien? dentro de 2 días nos tienen que aguantar de nuevo, poquito. Quedamos una cantidad de cosas, quedaron una cantidad de cosas como siempre. Yo me quedé con Tristán, vos sabés que debe ser coleccionista, Aroxa, de algo. Porque esa militancia. Arocha es esconde coleccionista de algo. varias cosas. Ah, De varias cosas. colecciono gente ahora. Sí, me colecciona imagino gente. la canción de la Feria de Tristán con Siempre. el nieto de Arocha, lo que debe ser. Igual, contrariando lo que él dice que es mérito solo del hijo, los de los Andes bien tienen claro que todas las generaciones siguientes son gracias a su supervivencia, así que también el nieto existe gracias a, Sí, a los sí, por abuelos. supuesto. No, además Arocha es un animal carnívoro. Entonces, por lo tanto, todas las cosas que nosotros vamos a ver en ese libro, seguramente que vamos a ver reflejado mucho de lo que somos. Nos vamos. Hasta el jueves. Gracias por estar ahí,